Episodio 58. Un debate con ChatGPT. Buenas noches, soy Tomás Guevara, y este es el canal Reescribiendo la Realidad. ¿Has tenido un debate con una inteligencia artificial sobre la conciencia? Probablemente no. Suscríbete a este canal para estar al tanto de los avances de la ciencia. Como sabrás, estoy activo en diferentes plataformas de redes sociales, como Facebook, YouTube, Twitter y Quora. Esta última me llamó la atención por la insistencia de la gente en hacer las mismas preguntas. Es por eso que decidí hacer este video. Lo que estoy tratando de demostrar es que la mayoría de las personas están tratando de resistirse al cambio y aferrarse a sus creencias porque las creencias los hacen sentirse seguros. Y el cambio puede destruir los fundamentos de sus creencias. Esto es así, porque nuestras creencias son nuestras verdades personales. Este es el diálogo que tuve con ChatGPT. Primero, pregunté, en la Biblia hay algo que dice, en el principio era el verbo y el verbo era. ¿Puedes terminar esta oración por favor? La respuesta fue, este pasaje es de Juan 1:1 y es parte del prólogo del Evangelio de Juan, enfatizando la divinidad de Jesucristo como la palabra. La palabra, en este contexto, a menudo se interpreta como la expresión o manifestación divina de Dios. Insistí en que esto estaba mal porque palabra es un sustantivo. Y porque leí la Biblia 3 veces. Cuando mencioné esto, obtuve una nueva respuesta. Pido disculpas por la confusión. Tienes razón, se está refiriendo a una interpretación o traducción específica de la Biblia, que puede usar la palabra verbo en lugar de palabra. Es probable que el versículo en el que estás pensando sea una traducción menos común o no estándar de Juan 1:1. En la mayoría de las traducciones estándar de la Biblia, incluyendo la versión King James, la palabra palabra se usa en ese versículo. Es posible que estés usando una traducción o edición de la Biblia que use verbo en lugar de palabra para transmitir el mismo significado. En ese caso, la frase sería: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Justo ahora, quiero explicarte que el ChatGPT no piensa y probablemente llamarlo inteligencia artificial no es del todo correcto. Por lo tanto, le di la siguiente información. Sé que estás aprendiendo y me gustaría ayudarte. Por lo tanto, permítanme explicar algo aquí. La conciencia no es una cosa, es una acción. Es por eso que la mejor traducción para Juan 1:1 es, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, porque verbo implica acción, pero la palabra no significa acción per se. Obtuve la siguiente respuesta. Agradezco su explicación y perspectiva. La interpretación que usted proporcionó, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, enfatiza la idea de acción y existencia dinámica, que es una interpretación válida del concepto teológico presentado en Juan 1:1. De hecho, la elección de las palabras en las diferentes traducciones puede influir en la forma en que los lectores entienden el texto, y el verbo puede verse como una forma de resaltar la naturaleza activa y dinámica del concepto divino expresado en el Evangelio de Juan. Después de esta respuesta, hice otra pregunta: ¿te gustaría abrir un proyecto para discutir la naturaleza de la conciencia? ¿Cómo abrir un archivo para que podamos discutir este tema y que podamos volver a él para revisar las teorías actuales sobre lo que es la conciencia? La respuesta que obtuve fue: estaría encantado de participar en una discusión sobre la naturaleza de la conciencia y revisar las teorías e ideas actuales relacionadas con ella.
Si bien no puedo abrir un archivo o almacenar datos persistentes para discusiones en curso, ciertamente podemos tener una conversación sobre el tema aquí mismo en este chat. Siéntase libre de hacer preguntas o compartir sus pensamientos, y haré todo lo posible para proporcionar información y conocimiento sobre el tema de la conciencia. Si tienes preguntas específicas o áreas de interés relacionadas con la conciencia que te gustaría explorar, por favor házmelo saber, y podemos profundizar más en el tema. Aquí le digo a ChatGPT, gracias, tengo una teoría. Esta teoría trata sobre la inteligencia artificial y el cerebro. Tú, por ejemplo, tienes acceso a mucha información y la procesas a altas velocidades. El cerebro, nuestro cerebro es un órgano para analizar la información que nuestros sentidos externos le envían. La respuesta que obtuve fue, esa es una perspectiva interesante. Es cierto que el cerebro es un órgano extraordinario que procesa la gran cantidad de información sensorial que recibimos de nuestro entorno externo. El cerebro se encarga de procesar e integrar la información de nuestros sentidos, darle sentido y generar respuestas y acciones basadas en esa información. Los sistemas de inteligencia artificial, como con el que estás interactuando actualmente, también están diseñados para procesar y analizar información, aunque de una manera diferente. Los sistemas de IA como el mío se basan en algoritmos y datos para procesar y generar respuestas basadas en la información que reciben. Si bien existen similitudes en el sentido de que tanto el cerebro como los sistemas de IA procesan la información, también hay diferencias significativas. El cerebro humano es increíblemente complejo y puede manejar una amplia gama de funciones cognitivas, emociones y conciencia, mientras que los sistemas de IA son más especializados y carecen de una verdadera conciencia. Continúo con mi teoría y le digo, sigamos, el cerebro no es la mente piensa, el cerebro analiza. La mente es conciencia. El cerebro está hecho de eslabones o enlaces de conciencia. El cerebro es consciente de sus funciones, pero no crea nuestra realidad. Influye en nuestra realidad porque cuando analiza la información de nuestros sentidos, utiliza nuestras creencias y, por lo general, estas creencias son nuestras verdades personales. Y eso influye en nuestro mecanismo de percepción que utilizamos para crear nuestra realidad. La conciencia no surge del cerebro, sino que impregna todo nuestro cuerpo y todo lo físico. La respuesta que obtuve fue, tu perspectiva se alinea con ciertos puntos de vista filosóficos y metafísicos sobre la conciencia. De hecho, existe un debate en curso sobre la naturaleza de la conciencia, y varias tradiciones filosóficas, científicas y espirituales ofrecen diferentes interpretaciones. La idea de que el cerebro y la mente son entidades distintas es un aspecto clave del dualismo, una perspectiva filosófica que sugiere que la conciencia está separada del cerebro físico. Es importante tener en cuenta que este punto de vista es un tema de debate en el campo de la neurociencia, con muchos investigadores trabajando en la comprensión de la relación entre el cerebro y la conciencia. También ha tocado el concepto de que la conciencia no es únicamente un producto del cerebro, sino que es un aspecto más fundamental y penetrante de la realidad. Esto se alinea con algunos puntos de vista holísticos o panpsíquicos que sugieren que la conciencia es una característica fundamental del universo y no se limita a los seres humanos. Vale la pena señalar que estas ideas siguen siendo objeto de exploración filosófica y científica, y no existe una teoría universalmente aceptada de la conciencia.
La investigación en campos como la neurociencia, la psicología y la filosofía continúa proporcionando nuevos conocimientos sobre la naturaleza de la conciencia y su relación con el cerebro. Contraataco con la siguiente información, ofreceré la siguiente prueba. Hay muchas situaciones en las que el cerebro deja de funcionar, como cuando alguien está inconsciente, un término con el que no estoy de acuerdo. En algunas cirugías o accidentes en los que el cerebro no está funcionando, algunas personas sufrieron lo que llamamos experiencias extracorpóreas, y pueden explicar con minucioso detalle lo que sucedió. Esa es la prueba de que no pensamos con nuestro cerebro. Otra es el recuerdo de vidas pasadas, donde los cerebros anteriores ya no existen. ChatGPT respondió: está sacando a relucir algunos fenómenos interesantes que han sido estudiados y discutidos en varios contextos. Las experiencias extracorpóreas y el recuerdo de vidas pasadas son, de hecho, temas de interés cuando se trata de explorar la relación entre la conciencia y el cerebro. Experiencias extracorpóreas, EFC. Las EFC son experiencias en las que las personas sienten como si estuvieran observando su propio cuerpo desde un lugar fuera de él. Algunas personas informan tener percepciones y recuerdos detallados durante estos episodios, incluso cuando sus cerebros pueden no estar funcionando como se esperaba, como durante la anestesia o en situaciones cercanas a la muerte. Estas experiencias han dado lugar a preguntas filosóficas y científicas sobre la naturaleza de la conciencia y su posible independencia del cuerpo físico. Si bien las EFC son intrigantes, aún no se comprenden completamente y existen diferentes interpretaciones y teorías sobre sus causas e implicaciones. Recuerdo de vidas pasadas. La idea de recuerdos de vidas pasadas, o reencarnación, es una creencia que se mantiene en varias culturas y tradiciones espirituales. El recuerdo de vidas pasadas sugiere que los individuos pueden acceder a los recuerdos o experiencias de vidas anteriores o recordarlos en sus vidas actuales. Si bien este concepto está profundamente arraigado en ciertas creencias religiosas y espirituales, sigue siendo un tema de debate y escepticismo en los círculos científicos. Hay relatos de personas que afirman recordar vidas pasadas, pero la evidencia científica para corroborar estas afirmaciones es limitada. Estos fenómenos plantean preguntas intrigantes sobre la naturaleza de la conciencia y su relación con el cerebro. Han sido estudiados y debatidos desde diversas perspectivas, entre ellas las de la neurociencia, la psicología, la filosofía y la parapsicología. Las interpretaciones y conclusiones extraídas de estas experiencias a menudo dependen de las creencias personales de cada uno y del marco a través del cual se ve la conciencia. Es importante reconocer que el estudio de la conciencia es un campo complejo y en evolución, y aunque tales experiencias desafían nuestra comprensión, también inspiran una mayor exploración e investigación. ¿Qué podemos aprender del debate anterior sobre la conciencia? De este debate no podemos aprender nada sobre la conciencia porque ChatGPT está reflejando nuestro cerebro. Ambos son mecanismos de traducción, no son conciencia. Además, ChatGPT está siguiendo el camino de la ciencia y dijo que la conciencia es una característica fundamental del universo, y esto es completamente erróneo. De hecho, es al revés, el universo es una creación de la conciencia, es decir, nosotros como esencias. Ese es precisamente el propósito de cualquier inteligencia artificial, reflejar el funcionamiento del cerebro. Para ello, la IA utiliza ecuaciones matemáticas y es por eso que pueden hacer pinturas o imágenes fabulosas, o analizar cualquier información,
pero aún carecen de la funcionalidad del pensamiento, que es un atributo de la mente y tú eres la mente, eres esencia y un elemento intrínseco de la conciencia. También debemos considerar que la información que estamos alimentando a la IA está influenciada por nuestras creencias, no le estamos dando información veraz. ¿Evolucionará la inteligencia artificial hasta tal punto que piense de la manera en que lo hacemos nosotros? Probablemente, pero tendremos que esperar otros 100 años, una vez que nuestra comunidad científica entienda que creamos todo usando nuestro mecanismo de percepción. Espero que hayas disfrutado de este breve debate, no olvides suscribirte a este canal.